Muy buenas a todo el mundo. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Bienvenidos a la celebración de la 7ª edición de los Premios de Libertad Religiosa, los Religious Freedom Awards. Y bueno, antes de empezar a presentar los premios, contar un poquito la historia y por supuesto, traeros a nuestros premiados de este año, os quiero poner un vídeo que nos va a recordar exactamente el asunto del derecho de la libertad religiosa. Y ahí va el vídeo. Yo creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Yo creo en la confianza. La belleza. Yo creo en mi mamá. En los helados de fresa. Galletitas. El chocolate. Yo creo en... El ratoncito Pérez. ser honesta contigo misma. Yo creo en Papá Noel. En los extraterrestres, claro. Yo creo lo que quiero. Yo creo en mí misma. Yo creo en mí misma. Yo creo en la paz. Pues efectivamente, ahí tenemos el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahora os voy a presentar un segundo vídeo, de un minutito también, que es uno de los preceptos de un libro que se llama El Camino a la Felicidad, que es un libro que escribió Ronald Hubbard, el fundador de la religión de Scientology, que es la religión de Scientology, la Iglesia en España es quien crea la fundación que hoy día entrega estos premios. Escribió un libro con 21 preceptos morales, uno de ellos se llama Respeta las creencias religiosas de los demás. Y aquí tenemos un vídeo de tan solo un minutito, muy impactante, muy bonito para todo el mundo. Muy bien, espero que os haya gustado. Y ni que decir tiene que actualmente estamos en unos tiempos que posiblemente ninguno de nosotros recuerde haber vivido algo como lo que estamos viviendo ahora por la situación sanitaria no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y en ese sentido, a veces hemos escuchado hablar sobre la peligrosidad de ciertas actitudes o ciertas formas de seguir actuando a pesar de todo, e incluso a veces se ha atacado a religiones específicas de contribuir a promover, a contagiar el virus, ¿no? Cuando en realidad la mayor parte de las iglesias, de las confesiones y de las personas religiosas lo que tratan de hacer es evidentemente cuidar de todo su entorno, ¿no? La iglesia de Scientology se ha unido a este movimiento desde primeros de marzo y artistas de nivel internacional, tales como Chick Corea y muchísimos otros, Keith Ceberano, se han unido para hacer un vídeo musical que quiero empezar poniendo para que todo el mundo nos elevemos y difundamos sonrisas. De hecho, el vídeo, bueno, es en inglés, no sé si todo el mundo lo podrá entender. Se llama Spread a Smile, difunde una sonrisa. Tiene ya más de 10 millones de visitas
en YouTube, dura 3 minutos y medio y lo que dice es: difunde una sonrisa y no otras cosas. Ahí vamos. Down and calm down. Just think of it down. Okay. Hey guys, all right. Let's talk about something that ain't dangerous. How about this? Some things may be a little strange for us, but listen to this. Yeah, we could start a new direction, affecting the future ahead, spreading smiles for miles, a new kind of trend. Want a new style? How about this? Let's talk about something that's courageous. How about this? Let's talk about something that's outrageous. Put this at the top of your list. Yeah, we could start a new New direction, affecting the future ahead. Spreading smiles for miles, a new kind of trend. Want a new style? Hey. How about this? Come on, hit me up with the pickup, y'all. You're stuck and gonna sit at home. Live it up, live it up, live it up for me. You're not alone. We can lift this world from quarantine. Pick it up, just pick it up. Take this shot with me. Spread a smile, not something else. 'Cause this world is really needing your help. Spread a smile and nothing more. And we'll show this world it can be restored. You wanna smile? How about this? Oh, yeah. You're stuck and gonna sit at home. Live it up, live it up, live it up with me. We can live this world while quarantined. Pick it up, just pick it up. Take this shot With me, yeah. Not something else. 'Cause this world is really needing your help. Spread a smile and nothing more. Nothing more. This world it can be restored. Spread a smile. Stay well. Stay strong. Keep moving on. Keep moving on. Spread a smile and nothing more. And we'll show this world it can be restored. You wanna smile? How about this? Pues muy bien, spread a smile, ¿no? Este es el mensaje. Pues bueno, ahora quisiera primero anunciaros que el próximo 5 de diciembre daremos la primera edición de los Religious Freedom Awards para Latinoamérica. Y bueno, esto va a ser un nuevo proyecto de nuestra fundación que está cada vez más creciendo en sus actividades. Tenemos el honor esta noche o esta tarde de tener entre nosotros a una persona que en la segunda edición de los premios fue una de las galardonadas. Lleva muchísimos años dedicándose en la docencia del derecho eclesiástico, de enseñar las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas para
proteger ese derecho de libertad religiosa, libertad de creencias, libertad de conciencias. Y desde hace ya unos cuantos años también trabaja en la administración pública. Ella es profesora de Derecho Eclesiástico en la Universidad Rey Juan Carlos, aunque desde ya hace unos años, como decía, trabaja en la administración pública y es la directora de Libertad Religiosa de esta subdirección que anteriormente estaba en el Ministerio de Justicia y ahora ha pasado al Ministerio de Presidencia. Y ha tenido a bien aceptar nuestra invitación para decir unas palabras en este acto. Con vosotros, Mercedes Murillo. Muy buenos días, Mercedes. Muchas gracias, Iván. Encantada de estar esta tarde con todos vosotros. Gracias por la invitación. Un año más, la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad de la Iglesia de Scientology entrega sus premios de libertad religiosa. Una iniciativa pionera y que, por tanto, también es necesario un año más reconocer y agradecer bueno, pues esta oportunidad que nos da de reunirnos a personas preocupadas por este derecho en todo el mundo. Quisiera además tener una mención muy afectuosa para dos personas que han estado especialmente implicadas en este proyecto y a las que tengo un especial afecto, como son Isabel Ayuso y el propio Iván Arjona. Bueno, nos reunimos esta tarde, como decías, para entregar unos merecidos premios a tres reconocidos especialistas en este campo a los que me gustaría poder felicitar en primer lugar. Rafael Valencia, felicidades. Él es, bueno, ya tiene una acreditada trayectoria en el ámbito académico y profesional, vinculado a la libertad religiosa y tiene además una especial vinculación con el mundo académico latinoamericano que hoy me complace también que podamos, ¿no?, unirnos también en este acto. Y así como también, bueno, pues digamos, su incursión en un campo poco cultivado dentro de nuestra disciplina, como es el tema de la libertad de creencias en el mundo del deporte, en particular en el fútbol. Me consta de su sensibilidad hacia todas las confesiones, las que da la oportunidad de participar activamente en su actividad y, por tanto, felicidades, Rafael. Enhorabuena también a Catalina Pons, querida Catalina. Bueno, es reconocida también su brillante trayectoria docente e investigadora. Y de Catalina me gustaría poder destacar algo que también me parece que la define, ¿no? Y es esa capacidad, esa facilidad que tiene para poder organizar iniciativas de diálogo plural, diverso, sobre cuestiones no siempre fáciles, vinculadas al ejercicio de las creencias religiosas o no religiosas, y que suscitan bueno, pues debates a veces encendidos en nuestras sociedades. A quienes hemos tenido la oportunidad de participar en esas iniciativas conocemos de su entusiasmo y de su capacidad y, por tanto, igualmente un más que merecido reconocimiento. Bueno, ¿y qué puedo decir de Alejandro Torres, uno de los más prestigiosos especialistas en esta materia? Bueno, nos une ya una larga amistad. Le tengo un gran afecto personal, hemos compartido muchos momentos en nuestra vida académica y profesional y personal. Y ese afecto, sin embargo, no empaña en nada la admiración y el respeto que tengo hacia el profesor Torres, cuyo rigor y cuya calidad en su trabajo y en su obra es unánimemente reconocida. Así que enhorabuena también, Alejandro. Bien, no quisiera terminar sin hacer una referencia a algo que también hemos visto en los vídeos, nos ha hablado también Iván, que es la situación de pandemia mundial que nos obliga
hoy a entregar estos premios de forma no presencial. Quisiera tener un emocionado recuerdo para todas las personas que han sufrido y que siguen sufriendo sus consecuencias más graves. Esta situación también nos ha obligado a todos a importantes restricciones que también han afectado al ejercicio colectivo de la libertad religiosa. Me gustaría en este momento aprovechar para reconocer la responsabilidad que todas las entidades religiosas en España han tenido en esta situación para limitar su culto, sus distintas formas de culto y sustituirlas por otros modos de atender espiritualmente a sus fieles, utilizando este también maravilloso mundo de las nuevas tecnologías. Por tanto, agradecer, ¿no?, esta tarea que han venido desempeñando, que no solamente ha permitido mantener la posibilidad, ¿no?, de encontrarse a aquellas personas que comparten sus creencias, sino que igualmente en una situación difícil me consta que todas han mantenido su actividad solidaria hacia los más vulnerables. Por tanto, nuevamente, gracias. Quisiera, bueno, pues aprovecho, ¿no?, este momento para agradecer esa responsabilidad que han tenido en el cuidado de las personas, bueno, pues que comparten, ¿no?, sus propias creencias, ¿no? Por mi parte, nada más, reiterar mi felicitación a los premiados y dar la enhorabuena a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Sociedad y la Cultura por esta estupenda iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por tus palabras, siempre tan atentas y tan cariñosas con nosotros y con todas las confesiones. La verdad es que es un orgullo poder tratar, no solo un orgullo, es un orgullo y un placer poder tratar contigo a la hora de dilucidar cómo mejor nos movemos con ese trato diario que tiene que haber entre las confesiones y la administración pública, ¿no? Porque al fin y al cabo pues trabajamos juntos, ¿no? Muchísimas gracias, Mercedes. Y ahora vamos a pasar a el siguiente mensaje. El siguiente mensaje viene de parte de la secretaria general de la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, que es la señora Isabel Ayuso. Y ahí os dejo con su mensaje. Buenas tardes a todos. Yo también quería dar la bienvenida a esta celebración de la libertad religiosa. Celebración virtual, como mandan los tiempos, pero que no queríamos dejar pasar por tener la oportunidad de ver a nuestros viejos amigos y a nuestros nuevos amigos. La libertad de religión ha sido, como sabéis, una pieza, una presa muy codiciada por algunos grupos y personas que han querido despojar al hombre de su derecho más fundamental, después del derecho a la vida, y que han procurado mantenerlo como un cuerpo animado o como un esclavo. En nuestro país, sin ir más lejos, hemos tenido una institución oficial perfectamente legal en la época y con el calificativo de santa, la Inquisición, que se dedicaba a vulnerar la libertad de religión de otras personas. Pero no hace falta remontarse a tiempos tan lejanos para ver verdaderas campañas de persecución, discriminación, como la que pudimos ver hace 20 años, con motivo de el acto terrorista de las Torres Gemelas, en el que se inició una persecución de una religión a la que todos asistimos casi sin protestar y que convirtió al Islam en el enemigo público número 1. Todavía, en pleno siglo XX,
existen religiones buenas y malas, permitidas y no permitidas, mejor vistas o mal vistas. Existen religiones minoritarias con ese matiz despectivo y hasta sectas, y sectas destructivas, que ya es lo peor, ¿no? Y por eso es tan importante que llamemos la atención sobre que la guerra no está ganada. En pleno siglo XX continuamos en lucha para mantener nuestra libertad de religión. Hay países en los que una elección religiosa te puede costar la vida, y otros más elegantes en los que la libertad de religión está garantizada, pero no la respetan, o ni siquiera respetan, por no respetar, las decisiones de sus propios tribunales. Y no me refiero solo a Alemania o Hungría, hay otros países en los que también ocurre esto. Realmente no hay, si miramos el informe del Departamento de Estado americano sobre la situación de la religión en el mundo, podemos ver que prácticamente todas las religiones han sido perseguidas en algún momento y en algún lugar. En nuestro país, en este momento, si nos damos un paseo por la Constitución, encontramos que la libertad de religión está garantizada, y más allá, la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad se consideran fundamento del orden político y de la paz social. Y más allá, se prohíbe toda discriminación. Tenemos pues los mimbres para desarrollar una auténtica libertad de religión, y se ha avanzado desde aquella Inquisición a nuestros días en muchos terrenos. Tenemos, por ejemplo, la tipificación de los delitos de odio, el establecimiento de departamentos de policía que protegen la diversidad y luchan contra la discriminación, entre otras la discriminación religiosa. Tenemos instituciones públicas como la Fundación Pluralismo y Convivencia, que están dando a conocer a la sociedad toda una serie de creencias, sus fundamentos, sus características, de manera que permiten la comunicación de todas estas religiones con la sociedad y les dan una visibilidad que no tenían. Y tenemos también un grupo de personas, de individuos, en su mayoría profesionales, aunque no todos, que se dedican a promover y a proteger esta libertad de religión. Estos individuos que viven alejados de los focos mediáticos y de políticos están luchando por la libertad de religión y son los héroes de nuestro tiempo, son las personas que nuestra sociedad necesita para construir un mundo en el que quepamos todos y que sea más tolerante y más tolerable. Estas personas han cambiado el campo de batalla por las aulas y han cambiado la espada por la pluma, pero ellos siguen inmersos en una auténtica lucha por la libertad de religión. Gracias a ellos hay esperanza de que la sociedad del futuro sea mejor que la que tenemos hoy. Porque una persona sin creencias no es nada. Una persona, si no puede elegir su visión del mundo, de Dios, de la espiritualidad, o su negación de Dios, de la espiritualidad, se convierte en un títere, en alguien que no tiene ningún valor para la sociedad. Por eso son tan importantes estas personas que están manteniendo la antorcha de la libertad, que escriben, que trabajan, que dan conferencias, y que desarrollan toda esa actividad para proteger la libertad de religión, y con eso nos protegen a todos.
A estas personas les debemos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, y a ellos dedicamos nuestros premios. Muchas gracias por lo que habéis hecho hasta ahora, gracias de todo corazón, y contamos con vosotros para el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por esas palabras tan bonitas y que comparto completamente, ¿no? Evidentemente, estas espadas que veis aquí a los lados es la tizona que entregamos. Es un premio dirigido a aquellos que luchan, pero evidentemente no luchan con la espada, sino que esa espada se convierte en pluma, se convierte en verbo, se convierte en todos aquellos instrumentos no bélicos que sirven para luchar por una batalla moral y de conciencia que todavía tiene que seguir luchándose. Vamos a pasar al primero de los premiados. El primero de los premiados lleva una enorme cantidad de años trabajando por la libertad de conciencia. Y me vais a permitir que os lea un muy resumido recuento de su currículum y que le hace merecedor de este premio. Él es catedrático de universidad en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra y está adscrito al área de Derecho Constitucional. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el grado de licenciado en Derecho con calificación de sobresaliente y el de doctor en Derecho con la de sobresaliente cum laude, recibiendo el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, por su tesis Régimen fiscal de las confesiones religiosas en España. Ha ampliado estudios en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en Holanda, la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, en Italia, la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, Universidad de Salzburgo, en Austria, el Institut for Oosterrijke, un europaís la Universidad de Coimbra, en Portugal, la Universitas Católica Tolosensis de Toulouse, en Francia, y la Universidad de York, en Toronto, Canadá. También ha impartido docencia en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pública de Navarra, y ha sido profesor invitado de la Universidad de Salzburgo, en Austria, en Bolonia, en Piacenza, Italia, Plovdiv, Bulgaria y Coimbra, en la Católica de Lisboa y la Portucalense de Portugal, el Instituto Católico de Toulouse, en Francia, la Krakowska Academia en Cracovia y la Universidad Lasicki de Varsovia, en Polonia. Además, sus publicaciones están centradas en el estudio de la financiación y del régimen fiscal de las confesiones religiosas, los modelos de relaciones Iglesia-Estado de España, Austria, Portugal y Francia, el Estatuto de las Minorías y la Multiculturalidad en Estados Unidos, Canadá y Austria, y la teoría de los derechos fundamentales y del derecho público. Además, ha sido rector de la César Carlos de Madrid y ha sido miembro del jurado del Premio Brunet. Con todos ustedes os dejo con nuestro primer premiado de la 7ª edición, el doctor Alejandro Torres. Quisiera mostrar en primer lugar mi agradecimiento por haber recibido el premio Religious Freedom Award en su edición del año 2020. Es algo que me llena de satisfacción y de alegría. En cierto modo, no deja de ser contradictorio, sorprendente, incluso paradójico, que 40 años después de entrar en vigor la Constitución, quizás sigan siendo necesarios este tipo de premios que reconocen el esfuerzo de personas e instituciones por el estudio, la defensa y la puesta en práctica de la libertad religiosa en una sociedad como la nuestra. En este sentido, quizás debiéramos de pensar sobre la diferencia que hay entre la teoría constitucional y lo que ocurre en la práctica. La Constitución, en el artículo 16, reconoce el derecho a la libertad de conciencia, un derecho fundamental del que todos somos titulares.
También dice que el Estado es aconfesional, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Reconoce, por lo tanto, el principio de laicidad del Estado, la idea de neutralidad, la idea de separación entre Iglesia y Estado. Y también se reconoce la prohibición de la discriminación por motivos religiosos en el artículo 14. Otra cosa distinta es a veces lo que ocurre en la práctica, donde nos encontramos con muy diferentes estatutos jurídicos entre unas y otras confesiones religiosas en función de si tienen o no tienen un acuerdo de cooperación con el Estado. No deja de ser curioso, en cierto modo, que siga siendo de gran actualidad el interés que a mí me suscitó hace muchos años por este tipo de reflexiones, cuando era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en que tuve la suerte de tener una asignatura sobre Derecho Eclesiástico del Estado en que reflexionábamos sobre estas materias. Fue en esta asignatura cuando tuvimos oportunidad de hacer un seminario sobre minorías religiosas que impartió la profesora Adoración Castro Jover, que ha sido precisamente una de las personas que me ha propuesto para este premio y por lo cual estoy francamente muy agradecido. En aquel seminario reflexionábamos precisamente sobre la diversidad de estatutos entre unas confesiones y otras. También hablábamos de cómo algunas confesiones tienen acceso a la financiación estatal directa a través de la asignación tributaria en el impuesto de la renta de las personas físicas, como ocurre con la Iglesia Católica, mientras las demás confesiones carecen de este privilegio económico. Como también es muy distinto el régimen fiscal de las confesiones religiosas a día de hoy según tengan o no tengan un acuerdo de cooperación con el Estado. También es muy distinto el acceso al sistema educativo, la enseñanza de la religión en los centros públicos, o por ejemplo la asistencia religiosa en hospitales, en prisiones y en el ejército. No es igual para todas las confesiones religiosas. También es distinta la presencia que a veces tienen los poderes públicos, las autoridades, en ceremonias de carácter religioso de la confesión mayoritaria o de las confesiones minoritarias, donde con frecuencia es muy difícil encontrar a las autoridades públicas presentes. Del mismo modo, no deja de ser sorprendente, por ejemplo, que en un Estado como el nuestro, el jefe del Estado siga interviniendo en la designación del arzobispo castrense, lo cual nos hace recordar a la institución del derecho de patronato propia de siglos pasados. O lo que ha ocurrido hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2015, con el sistema de inmatriculaciones mediante certificaciones de dominio expedidas por los obispos que permitían el registro por primera vez de bienes inmuebles a favor de la Iglesia Católica, un privilegio del cual no tenían acceso las demás confesiones minoritarias. Por eso sigue siendo de actualidad el estudio de la libertad de conciencia, porque no por ser menos debemos de tener menos derechos. En una sociedad como la nuestra, en que todavía existe mucha violencia por motivos religiosos, entiendo que es importante el estudio de la tolerancia de la que hablaba John Locke en 1689 en su Carta sobre la Tolerancia, que es un documento que sigue siendo de tremenda actualidad a día de hoy. Como también es de actualidad aquel Tratado de Derecho de la Libertad de Conciencia que escribió Unamuno en San Manuel Bueno Mártir. En San Manuel Bueno Mártir nos hablaba Unamuno de todas las montañas que se reflejan en el lago. Y es que cuando uno va por el camino de Sirga, que en el fondo es la vida, ve que hay diversas montañas, diversas certezas a la hora de explicar las últimas preguntas del individuo. En este sentido nos encontramos con personas que tienen sólidas creencias religiosas, personas que cambian de creencias religiosas, personas que nunca tuvieron ninguna y personas que manifiestan su duda. Pues bien, cualquiera de estas cuatro actitudes tienen cabida en un Estado democrático, en un Estado de derecho como es el nuestro, sin lugar a dudas. Y es que la diversidad, la protección de la diversidad es clave en un Estado como el nuestro, en el que tienen cabidas todas las posibles interpretaciones del universo, siempre y cuando respeten ese mínimo común ético del cual todos participamos en una sociedad democrática. La idea del pluralismo, la idea de la diversidad, el respeto a las creencias y a las opiniones de los otros. En este sentido, probablemente todavía sean necesarios premios como este. Premios que se dan a personas o instituciones con independencia de cuáles son sus creencias y yo con independencia de que probablemente haya muchas personas que tengan más mérito que en mi caso. En cualquier caso, en una sociedad plural y diversa como es la nuestra, sigue siendo necesario el respeto, el estudio y profundizar en el fenómeno de la libertad de conciencia, porque en nuestra sociedad, por fortuna, no todos pensamos lo mismo. Muchas gracias. Yeah.
Muy bien, pues muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Si te parece, te voy a dejar hablar viendo que estás aquí. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos. En primer lugar, quisiera reiterar mi agradecimiento por este premio que otorga la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, y por permitirme estar con compañeros de muchos años de estudio, en algunos casos, como la profesora Mercedes Murillo, el profesor Rafael Valencia y Catalina Pons. Yo con Mercedes han sido muchos años trabajando juntos en la universidad, cuando éramos aliados hace tantos años, y la verdad es que he encontrado en ella siempre una persona pues muy cercana, muy próxima, el tipo de administración que necesitamos los administrados, personas cálidas que se implican en los problemas de las minorías y siempre se encuentran accesibles. En ese sentido quisiera reiterar mi agradecimiento por sus cariñosas palabras, como también quisiera extender mi felicitación a los otros premiados, que son compañeros con los que hemos venido trabajando muchos años juntos en el estudio de la libertad de conciencia. Yo pienso que la libertad de conciencia es un derecho fundamental realmente importante, como ha dicho Isabel Ayuso. De nada nos sirve tener derecho a la vida si no podemos expresarnos, si no podemos compartirnos conforme a nuestras propias convicciones, si no tenemos libertad de acción, si nos sentimos discriminados o nos sentimos perseguidos. Y en este sentido es un largo camino que todos tenemos que andar, porque la tolerancia, el respeto a las creencias de los demás son realidades que siempre están de moda y que siempre son necesarias, en cierto modo, reivindicar. Y en este sentido, como leí hace unos años en la Universidad de Coimbra, escrito en un graffiti, muchas veces más importante que llevar al destino es el camino. Es decir, las personas que hemos encontrado a lo largo de la vida intentando luchar por las mismas metas, por los mismos objetivos, y que todos nos interesan en unas sociedades como las nuestras, como decía en el vídeo, en que por fortuna no todos pensamos lo mismo. En este sentido, muchas gracias. Gracias, Iván, y gracias a la Fundación. Gracias a todos. De nada, y ahora vamos a hacer la foto de grupo. ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos los 4. Y nada, enhorabuena de nuevo, Alejandro, porque es un premio muy merecido. Y ahora vamos a pasar al siguiente premiado de la noche. El siguiente premiado, me vais a permitir de nuevo que lea una muy resumida parte de su currículum para que tengáis en cuenta y veáis que efectivamente es un premio muy bien merecido. Él es doctor en Derecho desde el año 2011, premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Extremadura en el 2012. Ha sido profesor entre 2008 y 2016 de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de Derecho de la mencionada universidad, la Universidad de Extremadura. Y desde el 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Asimismo, desde el año 2018 también es profesor del Máster en Derecho Deportivo de la Universidad CEU Cardenal Spínola de Sevilla. Es autor de una monografía sobre la enseñanza de la religión en el sistema educativo español y de diferentes artículos y capítulos de libro relacionados con la gestión de la diversidad religiosa. Buena prueba de ello es el trabajo que a continuación se relaciona sobre las reformas introducidas en los instrumentos de gobernanza y gestión de la diversidad religiosa en España. Asimismo, han de destacarse los trabajos realizados sobre materias como la simbología religiosa, la enseñanza de religión en los centros docentes, las prescripciones alimentarias de ciertas confesiones, los ritos matrimoniales y el reconocimiento de sus efectos civiles, así como la financiación de las entidades religiosas. En los últimos años cuenta además con diversos trabajos de investigación, publicaciones, intervenciones y congresos y seminarios internacionales también que analizan la diversidad y la presencia del factor religioso en el mundo del deporte, desde la óptica de la simbología, las obligaciones laborales y sus posibles conflictos con la religiosidad de los deportistas, sin dejar de lado aspectos como los conflictos derivados por el ejercicio de la violencia y la radicalización por motivos religiosos en los recintos deportivos. En lo que respecta a los proyectos de investigación, ha participado en diferentes proyectos europeos, nacionales y autonómicos relacionados con el reconocimiento y protección del derecho fundamental de libertad religiosa en el derecho internacional,
tanto universal como regional y en el ordenamiento nacional. Ha impartido además ponencias en seminarios en diferentes universidades europeas y ha realizado una estancia de investigación en la Universidad degli Studi di Milano, en Italia, del 20 de mayo del 19 a 19 de agosto, gracias al sexto plan propio de la Universidad de Sevilla. Tiene concedida la beca Castillejo para realizar otra estancia durante el año 2020 y actualmente está terminando de cocinar un libro que abordará de lleno la esfera de la libertad religiosa en el deporte y en concreto en el fútbol. Señores y señoras, el siguiente premiado no es más ni menos que el doctor Rafael Valencia Candalija. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Valencia, soy profesor de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y para mí es un honor poder estar aquí con ustedes, poder compartir este momento tan especial, tan importante, en una situación tan difícil en la que nos encontramos, pero que gracias a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y de la Sociedad, seguimos un año más conmemorando algo tan importante como es el derecho de libertad religiosa. No puedo dejar de agradecer a la Fundación que se haya acordado de mí en un año tan difícil, tan complicado, en el que todos tenemos sentimientos muy encontrados, muy difíciles de catalogar, en el que todos tenemos conocidos, familiares, amigos, en un año en el que todo ha sido tan difícil. Hemos intentado, en la medida de las posibilidades, seguir trabajando por y para lo que más nos une, por y para lo que más nos gusta, por y para lo que mejor nos define, que es la búsqueda de la mejor protección, de lo mejor para la libertad religiosa. Este derecho, como todos saben, pues es un derecho que de alguna manera, ya en las primeras declaraciones americanas de derechos del siglo XVIII, podemos encontrar menciones a la libertad religiosa. En el siglo XVIII, efectivamente, cuando empieza a calar esa idea de tolerancia contra los absolutismos religiosos de tiempos pasados, y es el momento en el cual, como decimos las declaraciones americanas, esa primera enmienda y el legado que se transmite a Europa gracias a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya en el siglo XX nos podemos dejar de acordarnos de la gran Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en el artículo 18 vino a establecer ese derecho de libertad religiosa de individuos y comunidades. Una libertad de la que también se hicieron ecos los pactos internacionales, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales. Y eso en el ámbito universal. Pero en nuestro ámbito regional, en el ámbito europeo, no podemos dejar de acordarnos de los grandes textos que de algún modo contemplan la importancia de la libertad religiosa. El primero, el Convenio de Roma, en el año 1950, emanado del Consejo de Europa. El segundo, que hoy es prácticamente del que más se habla por su reciente actualidad, porque está empezando a funcionar, porque se está empezando a poner en marcha, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Todos los dos textos europeos principales en materia de reconocimiento y de protección de libertad religiosa. Los dos conllevan la protección por parte de los tribunales. El primero, el Convenio de Roma, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en segundo lugar, la Carta de Derechos Fundamentales, bajo la protección del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con esto estoy queriendo decir que en el ámbito internacional, tanto universal como regional, el reconocimiento a ese gran derecho, a ese que algunas figuras, algunos tratadistas como Arturo Carlos Yemo lo llamó la primera de las libertades, el reconocimiento y la protección está absolutamente extendida. Incluso debemos de decir lo mismo en la mayoría del mundo occidentalizado. La protección de la libertad religiosa en los derechos internos de los Estados europeos, por ejemplo, es una auténtica realidad. En eso no nos puede quedar ninguna duda. Afortunadamente, nos movemos en el tiempo del reconocimiento y de la protección. Ahora bien,
Ahora bien, una cosa es el reconocimiento y la protección en los textos internacionales y nacionales, y otra cosa bien distinta es la forma a través de la cual se están desarrollando estas protecciones, estos reconocimientos, o mejor dicho, otra forma muy diferente es la forma en que se está protegiendo el derecho de libertad religiosa de los ciudadanos. Basta una simple ojeada a los periódicos para darnos cuenta que día a día se siguen produciendo vulneraciones, transgresiones de este derecho de libertad religiosa. Y efectivamente es una cuestión que no puede pasar desapercibida. No solo en los periódicos, si se ponen en conocimiento los grandes informes internacionales que se producen o que pretenden hacer una radiografía perfecta del estado de salud de la libertad religiosa, podremos constatar que día a día hay quienes denuncian unas vulneraciones en el derecho de libertad religiosa. Lo mismo sucede con la protección de los sentimientos religiosos. Afortunadamente, podemos hablar de la importancia de las grandes libertades europeas, entre ellas la libertad de expresión. Ahora bien, la libertad de expresión, como todas las libertades, debe ser una libertad limitada. No tiene carácter absoluto. Mucho menos cuando estamos hablando de la importancia de proteger los sentimientos religiosos. Podríamos hablar de muchas cosas más, de diversidad, de pluralismo. Obviamente, el mundo occidental está experimentando una serie de cambios. Y eso sucede porque personas que generalmente vienen a buscar al viejo continente, a Europa, un futuro mejor, están de alguna manera trayendo su propia forma de entender la cultura, la sociedad, las relaciones interpersonales y sobre todo están trayendo las formas propias de entender la religión y sus prácticas. A menudo sucede que estos actos de culto no son bien entendidos, sobre todo cuando se tratan de tradiciones extrañas o tradiciones ajenas a las que vienen siendo de alguna manera diferentes de la tradición judeocristiana europea, ¿no? Entonces, eso genera a veces conflictos que no siempre son de alguna manera bien resueltos o que al menos no son satisfactoriamente resueltos. Sobre todo para esas personas que han importado esa forma de entender la religión y que pretenden que sus actos de culto sean bien tolerados o al menos admitidos en las legislaciones de los estados de acogida. Eso desafortunadamente no siempre se produce, sobre todo porque nos tocamos con un concepto como el orden público y el orden preestablecido, en el que muy a menudo tienen un peso importante, como decíamos, las tradiciones religiosas. Nos queda, por tanto, seguir luchando, nos queda seguir peleando, nos queda seguir trabajando en defensa de la libertad religiosa, nos queda seguir ilustrando cuáles son esos actos, cuáles son esas transgresiones, cuáles son esas situaciones que vulneran este gran derecho que nos ocupa. Y sobre todo nos queda seguir buscando y seguir estableciendo propuestas para una mejor protección del mismo. Esa es nuestra labor y esa debe ser nuestra misión. En ese sentido, yo debo decir que lo hago desde quería decir que estaba haciendo el vídeo desde mi despacho porque creo que es lo mejor que puedo hacer en este sentido. Creo que es el mejor sitio del que emanan todas aquellas ideas que puedo haber trabajado o cultivado en materia de protección de libertad religiosa. No se me ocurre otro sitio mejor para estar aquí con ustedes, dedicar estas palabras y sobre todo para agradecer a la Fundación por este magnífico premio que he recibido y que muy honradamente presento y expongo como uno de los reconocimientos que más ilusión me hacen en mi carrera. Este puede que sea uno de esos méritos que no figuran en el currículum. Puede que sea uno de esos méritos que no hace falta hacer constar en los papeles. Probablemente la ANECA lo valore más o menos.
pero figuran en ese sitio donde las palabras tienen un sentido especial, donde los recuerdos y las emociones tienen vida propia. Figurará siempre en mi interior, figurará siempre en mi memoria y figurará siempre en mi recuerdo. No hay hoy en día para un eclesiasticista un premio que otorgue una mayor ilusión, una mayor alegría, como un reconocimiento por proteger a la libertad religiosa. Por eso, en ese sentido, una vez más, muchas gracias, me siento muy honrado de estar con ustedes, participar en este acto y sobre todo de haber recibido este premio. Muchas gracias. Muy buenas, Rafael. Pues felicidades, enhorabuena por este premio bien merecido. Buenas tardes a todos. Tenemos un invitado. Sí, tenemos un invitado. Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, como decía en el vídeo, muchísimas gracias por el reconocimiento. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a la Fundación por un reconocimiento, la verdad, para mí, que llevo varios años, afortunadamente, pudiéndome dedicar a lo que más me gusta, que es trabajar por y para el derecho a la libertad religiosa, pues es algo profundamente halagador, ¿no? Con lo cual es altamente gratificante poder recibir un reconocimiento de este tipo, ¿no? Quisiera, además de añadir un poco recalcar lo que venía diciendo en el vídeo, pues creo que he coincidido con el profesor Torres, que para mí es uno de los grandes referentes ahora mismo del derecho eclesiástico europeo y sobre todo nacional, uno de los primeros espadas, sin ninguna duda. Que, hemos coincidido en algo, que nos queda mucho por hacer, nos queda mucho trabajo por hacer, sigue habiendo mucho que trabajar y en ese sentido, al menos en España estamos en unas buenísimas manos desde la Administración, gracias a todo el trabajo que está haciendo el equipo de doña Mercedes Murillo, a la que felicito y agradezco desde aquí. Y pues también, por supuesto, seguir arrimando ese hombro, seguir impulsando, seguir ayudando en la medida que podamos a labores como la que hace la Fundación. Así que a todos, gracias por esto, gracias por este premio, gracias por este acto y gracias por lo que todos, cada uno de vosotros hacéis cada día por la libertad religiosa. Gracias a ti. Felicidades, Rafael. Felicidades. Bueno, Isabel, y ahora pasamos ya al último premiado de esta noche. Esto está súper interesante. Pues sí, ¿verdad? Sí. La verdad es que cada uno, todo lo que están diciendo, es palabras que llegan al alma. Sí, sí, sí. Y gracias a Mercedes por estar ahí siempre, contar con su presencia es un honor, sabiendo que es una persona de las ocupadas más ocupadas. Como ha dicho Rafael, sí, la tranquilidad de saber en qué manos estamos, ¿no? Y que por la parte oficial pues hay personas que saben de lo que estamos hablando y están, digamos, del lado bueno, del lado de proteger esta libertad que nos hace falta a todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. En cualquier caso, sí me gustaría simplemente decir algo, y es que este tema dentro de la administración, la verdad es que yo creo que tenemos la suerte de poder mantener como una continuidad, aun cuando ha habido cambios de administraciones, de gobiernos, es un tema en el que las personas que hemos ido incorporándonos a este ámbito de gestión, hemos continuado donde los demás lo han dejado, y eso yo creo que es un valor, ¿no? que se añade y que probablemente pues transmite esa imagen, ¿no? de cuidado, de atención por este tema en el que todos los que hemos pasado por aquí pues estamos especialmente comprometidos. Así que mi reconocimiento para todos los que me han precedido, por supuesto, y a los que vendrán, que seguramente mantengan esa misma línea de continuidad. Muchísimas gracias, Mercedes, de verdad. Y ahora vamos a pasar a, como decía antes, al último premiado de la noche, pero no por ello menos. En este caso es una mujer
de armas tomar y ahora va a tener una espada además también. Así que cuidado con ella, no os portéis mal. Voy a permitirme leer de nuevo una muy resumida cuenta de su currículum, que es el que la hace merecedora de este galardón, la tizona del Cid. Ella es licenciada desde 1995 y doctora desde el 2009 en Derecho por la Universidad de les Illes Balears. Ejerce como abogada desde 1999 y desde 2004 es profesora asociada del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de les Illes Balears. Ha dirigido el Máster de Derecho de Familia de la Universidad de las Illes Balears, curso de 2013-2014, y ha participado en proyectos de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia desde el 2005 al 2008, de la Comunidad de Madrid del 2008 al 2011 y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde el 2011 al 2013. Actualmente forma parte del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad, de uno de los proyectos. Ha sido invitada a participar en múltiples seminarios y congresos y como investigadora visitante en diversas universidades europeas y americanas. Es miembro de diferentes asociaciones jurídicas y centros de investigación. Asimismo, la siguiente premiada forma parte de los consejos de redacción de varias revistas jurídicas. Es autora de numerosos artículos y libros, entre los que destacan Derecho Autonómico de Religión, el caso Balear de Civitas en el 2010, el patrimonio cultural de la Iglesia Católica en las Islas Baleares, los convenios con las administraciones públicas, publicado por Comares en el 2010, y Patología del consentimiento matrimonial, por Rota Romana, publicado por Comares también en el 2011. En este último año, ella ha liderado y gestionado un proyecto muy ambicioso en celebración del 40 aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en el que ha juntado no solo profesores de derecho eclesiástico, catedráticos, grandes referentes en el mundo de la libertad religiosa, sino que ha logrado traer también a la administración pública a discutir sobre este 40 aniversario, ¿no? Sobre los pros y los contras de la ley, aquellas cosas que deberían mejorarse o que podrían mejorarse o aquellas cosas que sería mejor no tocar, pero también en este digamos, congreso, este proyecto, ha traído a las confesiones religiosas meramente inscritas, a las de notorio arraigo, a las que tienen acuerdo de cooperación con el Estado y demás, y la verdad es que está teniendo una visibilidad muy grande. Con esto os paso a la siguiente premiada, la doctora Catalina Pons Estel. Buenas tardes. Para mí es un verdadero placer poder estar esta tarde aquí con todos ustedes recogiendo este premio de libertad religiosa. Mis primeras palabras, como no puede ser de otro modo, tienen que ser de agradecimiento. De agradecimiento para la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, para el presidente del patronato de esta fundación, don Iván Arjona, y, por supuesto, para la Iglesia de la Cienciología. La verdad es que estoy contentísima de que me hayan concedido el premio. Es un premio que es muy importante porque realmente, aunque todos tenemos asumido la importancia del derecho fundamental de libertad religiosa, en estos tiempos que corren, en que parece que todo está en crisis, nunca viene mal recordar la trascendencia de estos derechos que tanto nos han costado conseguir y garantizar. Es un honor estar aquí, tanto por la importancia, la trascendencia y la categoría de los premiados que me han precedido en anteriores ediciones, como por la visibilidad que este premio da de cara a la sociedad.
Yo he de decir que me siento muy halagada, ya que el premio supone un reconocimiento a toda una trayectoria vital. En mi caso, me dedico a estas cuestiones de libertad religiosa desde el año 1997. Fundamentalmente he trabajado en el ámbito de la libertad religiosa autonómica, es decir, me he preocupado de ver cuál era la verdadera gestión de la libertad religiosa, digamos que de cara a las entidades e instituciones públicas a nivel autonómico y también a nivel local. Esto es algo muy importante para el día a día de los ciudadanos, porque de algún modo el ciudadano de a pie, cuando tiene algún problema relacionado con esta materia, el primer portal al que tiene que acudir pues es sin duda el de su ayuntamiento, en el caso de nuestra comunidad autónoma de su Consejo Insular y, como no, el del Gobierno de las Islas Baleares o el Gobierno autonómico en el caso en que sea. Además de esto, he de decir que es un premio que me honra, pero que es un premio compartido con todo un equipo de profesores con los que desde hace años venimos trabajando en distintos proyectos de investigación y también en proyectos de innovación docente. Pertenezco a una comunidad autónoma en la que la diversidad siempre ha estado presente. Quizá ha influido en ello el hecho de que la principal fuente de riqueza de nuestra comunidad autónoma sea el turismo. Eso hace que siempre hay mucho movimiento de personas y personas muy diversas. En este sentido, a lo largo de mi ya larga trayectoria como docente en las aulas de la universidad, he tenido alumnos de confesiones muy distintas. Por supuesto, de la confesión católica, he tenido alumnos musulmanes, he tenido alumnos judíos, alumnos evangélicos, mormones, alumnos budistas, ateos, agnósticos y probablemente de alguna que otra confesión religiosa. Pero, por supuesto, como ustedes saben, nunca jamás se me ocurriría preguntar ni a mí ni a ningún profesor de Derecho Eclesiástico cuáles son las creencias religiosas de nuestros alumnos, ni siquiera si ellos tienen creencias que sean en sentido positivo o en sentido negativo. Pero sí sé que tengo alumnos y he tenido alumnos de distintas confesiones porque ellos abiertamente lo han manifestado en clase, casi siempre a la hora de realizar actividades prácticas y demás. Y han tenido a bien compartir experiencias con sus compañeros en el aula. Esta diversidad hace que haya vivido y haya podido trabajar en una comunidad autónoma en la que creo que la libertad religiosa es real y es efectiva, en la que, por supuesto, hay conflictos, de ahí una rica jurisprudencia y variada que tenemos, pero sin duda alguna creo que a grandes rasgos, en términos generales, sí que hemos sabido gestionarlo bien. Es especialmente importante para mí recibir el premio este año 2020 porque justo estamos conmemorando el 40 aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Es una ley básica, fundamental en nuestra materia y justamente con este equipo de profesores a los que debo el poder estar hoy recogiendo este premio, hemos llevado a cabo un proyecto de investigación, de valoración, de análisis crítico de estos 40 años de vigencia de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Como desarrollo de este proyecto de investigación, hemos realizado un ciclo de conferencias en la que han participado a nivel de gestión, tanto de gobierno central como de gobierno autonómico, distintas autoridades de esta materia. También han participado los representantes de confesiones religiosas meramente inscritas, sin declaración de notorio arraigo, sin acuerdo de cooperación. Los principales representantes también de las confesiones religiosas con acuerdo de cooperación de 1992 y distintos catedráticos que han querido aportar su visión acerca de la importancia, la trascendencia y la vigencia actual de la ley orgánica. Ha sido muy importante este ciclo de conferencias porque se han desarrollado vídeos que están en abierto, accesibles a toda la comunidad.
Y además hemos de decir que estamos especialmente satisfechos porque estos vídeos cuentan con varios miles de visualizaciones. Esto demuestra que la libertad religiosa es una materia muy actual, una materia que interesa, una materia muy viva y muy cercana a todos los ciudadanos. Además, en este proyecto de investigación hemos realizado también un monográfico que se ha publicado en el número 15 de la revista Derecho y Religión, en el que los catedráticos de la asignatura Derecho Eclesiástico del Estado han aportado su particular, personal y siempre profesional visión de lo que ha supuesto la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en nuestro país. Por todo esto y por todos estos años, he de decir que estar hoy aquí pues, supone, por un lado, un reconocimiento a lo hecho y, por otro lado, un reto muy importante a lo que hay que hacer a partir de ahora. Además, en un momento en el que se ha producido un segundo hito, también importante, en materia de libertad religiosa, y ha sido el cambio de la gestión de libertad religiosa que históricamente había correspondido al Ministerio de Justicia y que ahora ha pasado al Ministerio de Presidencia. Este cambio, que había sido reclamado desde hacía muchos años por los principales líderes de las confesiones religiosas denominadas minoritarias, ha sido muy trascendente y creemos que lo será mucho más, por cuanto tanto la gestión de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas como el Registro de Entidades Religiosas pasa a un ámbito que es el suyo específico y el que le hubiera correspondido ya desde antaño. Por todo esto, quiero dar las gracias a la Fundación por, a través de estos premios y de su labor callada diaria, dar visibilidad a esta materia de libertad religiosa y a quienes con tanta ilusión llevamos años dedicándonos a ella. Por todo esto, solo me queda animar a todos y autoanimarme para seguir avanzando en esta línea en la que el respeto y la diversidad pues sean nuestra fuente de inspiración para garantizar que nuestra libertad religiosa tenga salud. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos podamos ver muy pronto. Bueno, pues muchísimas gracias a Catalina, enhorabuena por este premio. Catalina no ha podido conectarse, pero bueno, hemos podido recuperar una foto de ella para la foto de grupo y aquí ahora vamos a unir a doña Mercedes y a doña Isabel para que estén en esta foto de grupo como premiada. Bueno, pues ahí estamos. No sé si tanto Mercedes o Isabel quiere decir alguna cosita, porque ahora ya vamos a finalizar, vamos a dar por concluido el acto, aunque bueno, creo que podemos hacer una cosita. Vamos a ver. Y ahora aquí estamos todos. Tenemos la foto de grupo de los tres premiados, que los vamos a poner arriba, los premiados, a ver si me deja hacer esto. No, aquí no. Aquí Rafael. Y ahora pongo de nuevo a Catalina. Aquí tenemos. Perfecto. ¿Verdad? Esto es las maravillas de la tecnología. Sin duda. ¿Verdad? Tú que eres un artista también, ¿no? La necesidad, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, no sé si queréis decir alguna cosa, yo creo que estamos bien, pero el espacio es vuestro. ¿Bien? ¿Estamos Mercedes. Bien? Sí, nada. Pues nada, reiterar el agradecimiento a la Fundación por convocarnos esta tarde y dar la enhorabuena a los que han sido merecidamente premiados en esta tarde, que estoy segura que van a continuar en la gran labor que llevan años ya desempeñando en aras de del conocimiento, del desarrollo
y de la visibilización, ¿no?, de todo lo que implica el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias en nuestro país. Enhorabuena a la Fundación por la iniciativa y animaros a seguir en este camino. Muchas gracias. Pues nada, gracias a todos y vamos a terminar, ya nos despedimos, pero voy a poner un vídeo muy bonito sobre respetar a las creencias religiosas de los demás. Y con esto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado siguiéndonos por YouTube, Facebook, Instagram, Periscope y todas las demás que he podido encontrar, que ya no nos las sabría decir. Pero bueno, ahí os voy a dejar con ese vídeo. Mira, localizas el vídeo. Sí. Yo también quería dar las gracias a todos los premiados y darles la enhorabuena por su magnífico trabajo y pues eso, agradecerles que nos brindan danza de futuro, que hay gente que está ahí trabajando, que esto puede ser cada vez mejor y que estas personas que efectivamente no tienen un trabajo de despacho más que público, pero que son los que nos van a dar el soporte para una sociedad mejor. Muchas gracias. Ahí va. 18. Respeta las creencias religiosas de los demás. La tolerancia es una buena piedra angular sobre la que construir relaciones humanas. Cuando uno observa la matanza y el sufrimiento causados por la intolerancia religiosa a lo largo de toda la historia del hombre y en los tiempos modernos, se puede dar cuenta de que la intolerancia es una actividad muy contra supervivencia. Tolerancia religiosa no significa que uno no pueda expresar sus propias creencias. Sí significa que el tratar de minar o atacar la fe y creencias religiosas de otro siempre ha sido un atajo hacia las dificultades. Los filósofos, desde los tiempos de la antigua Grecia, han discutido entre ellos acerca de la naturaleza de Dios, del hombre y del universo. Las opiniones de las autoridades fluctúan. Precisamente ahora, la moda son las filosofías del mecanicismo y el materialismo que se remontan a épocas tan lejanas como las del antiguo Egipto y de la antigua Grecia. Estas tratan de afirmar que todo es materia y pasan por alto que, aunque sus explicaciones de la evolución puedan ser muy ingeniosas, siguen sin excluir factores adicionales que pueden estar en juego, los cuales pueden simplemente estar usando cosas como la evolución. Estas son hoy en día las filosofías oficiales e incluso se enseñan en las escuelas. Tienen sus propios fanáticos que atacan las creencias y religiones de otros. El resultado puede ser intolerancia y enfrentamiento. Si todas las mentes más brillantes desde el siglo V a.C. o antes nunca han sido capaces de ponerse de acuerdo en la cuestión de la religión o antirreligión, es que es una arena de combate entre la gente de la cual uno haría bien en mantenerse alejado. En este mar de polémicas ha emergido un principio brillante. El derecho a creer lo que uno escoja. La fe y la creencia no necesariamente se rinden a la lógica. Ni siquiera se pueden declarar como ilógicas. Pueden ser cosas totalmente aparte. Cualquier consejo que uno pueda dar a otro en este tema es más seguro cuando simplemente afirma el derecho a creer en lo que uno escoge. Uno es libre de mantener sus propias creencias en busca de aceptación.
Uno está en peligro cuando trata de agredir las creencias de otros y mucho más cuando se les ataca y se les intenta dañar a causa de sus convicciones religiosas. El hombre, desde el albor de la especie, ha encontrado gran consuelo y gozo en sus religiones. Incluso el mecanicista y el materialista de hoy, al diseminar su dogma, se parecen bastante a los sacerdotes de antaño. Los hombres sin fe son una cuadrilla muy lamentable. Incluso se les puede dar algo en lo que tener fe. Pero cuando tienen creencias religiosas, respétalas. El camino a la felicidad puede volverse polémico cuando uno deja de respetar las creencias religiosas de los demás. Es hora de volver a descubrir el alma humana. No lo místico, lo metafísico, lo sobrenatural. Hablamos del origen de tus aptitudes, tu motivación, tu vitalidad. Lo que hace que tú seas tú. Se nos ofrece un sueño de bienestar, pero ¿y la realización personal? La felicidad, la paz interior. Dejemos las conjeturas, sin más de esto ni de esto, sino esto. Es hora de que lo descubras por ti mismo, de que mires, de que sepas. Es hora de volver a descubrir el alma humana.